Muy buenas, vamos a hablar un ratito de cronobiología y cómo podemos optimizar nuestra salud y rendimiento basándonos en el conocimiento de los ritmos circadianos, en nuestros ritmos biológicos. Como veis en la diapositiva, si entendemos cómo funcionan nuestros ritmos circadianos, podemos aplicar ese conocimiento para mejorar en áreas tan diversas como el entrenamiento físico, la nutrición o incluso podemos encontrar aplicaciones dentro de los ámbitos de la medicina, la farmacología y muchos otros, como veremos. ¿Algún ejemplo de ello? Pues por ejemplo, si sabemos que la fuerza máxima es mayor por la tarde, sobre las 5 o las 6 de la tarde, cualquier entrenamiento o competición en la que la fuerza tenga un papel primordial, pues se beneficiará de que sea realizada por la tarde en vez de por la mañana o a cualquier otra hora. Igual pasa con la resistencia cardiovascular. Sabemos que es mayor por la mañana, o así lo demuestran o así lo reflejan algunos estudios. Pues cualquier competición de ámbito de larga distancia o de ámbito de resistencia, pues se beneficiará de ser desempeñada por la mañana. En el ámbito de la nutrición sabemos que cuando comamos, pues tiene un papel clave y una influencia muy directa en nuestra pérdida de peso, ganancia o composición corporal. Dentro de la medicina, pues si tenemos en cuenta que la presión arterial y muchos otros parámetros biológicos son mayores o menores en determinadas horas del día, pues podemos aplicarlo, por ejemplo, para no operar a corazón abierto en el momento del día en el que la presión arterial pues es mayor, quizá, como un ejemplo, entre muchos otros. Dentro de la farmacología sabemos que, si ciertas enzimas se producen a mayor cantidad en determinados momentos del día, como aquella que se encarga de la síntesis de colesterol, la HMG coenzima reductasa, pues aquellos fármacos dirigidos a inhibir esas enzimas o cualquier otra vía molecular, pues se beneficiará, su administración será más provechosa. Si administramos, por ejemplo, las estatinas, que inhiben esa precisa enzima, la HMG coenzima reductasa, si la administramos por la tarde-noche, que es cuando sus niveles son más altos, respecto a si la administramos a cualquier otra hora del día. Con esto me refiero al chronoenhancement o la optimización circadiana. Podríamos empezar hablando de los bloqueadores de luz azul. Si sabemos que la luz azul a horas poco adecuadas son causantes de cronodisrupción, pues bloqueemos la luz azul. ¿Y cómo podemos bloquear la luz azul? Pues bien, están apareciendo en el mercado tanto gafas con lentes que bloquean luz azul, como otros programas y software que eliminan la luz azul o la minimizan, la producida por ordenadores, tablets, móviles, smartphones. Incluso están apareciendo los primeros sistemas de luz dinámica, es decir, sistemas inteligentes que producen una luz de un tono más naranja, más rojo, a diversas horas del día cuando ya anochece, cuando está atardeciendo, anocheciendo, y cuando amanece pues producen un espectro de luz azul, pues un espectro de luz más azul, más brillante, más blanco. Por lo tanto, la tecnología nos va a ayudar en gran medida a evitar esta cronodisrupción producto de la emisión y la exposición a luz azul en momentos del día equívocos, en momentos del día inadecuados. Y es que la luz, pues como hemos dicho, no solo tiene sus efectos negativos cuando nos exponemos a ella, sobre todo a luz azul, a ciertos espectros de luz, a ciertos espectros de longitud de onda. No solo tiene efectos negativos, sino que también tiene ciertos efectos positivos. De hecho, la terapia de luz De hecho, muchos estudios reflejan cómo la exposición a luz blanca y azul, a luz brillante, en ciertos momentos del día, sobre todo al levantarte por la mañana, y la regularidad en la exposición mejora la función cognitiva y mejora
diversas condiciones clínicas como bulimia, anorexia, insomnio o depresión. Por lo tanto, la luz no es el enemigo. La luz de determinada longitud de onda en determinados momentos del día sí puede ser un problema, pero la luz per se no es el enemigo. Por supuesto, no tiene ningún sentido que después de estar expuesto a fuentes lumínicas tan brillantes como la del Sol durante toda nuestra evolución, ahora sean negativas. Simplemente tenemos que respetar una periodicidad. Y es que la palabra clave es regularidad. Esa es la palabra clave. Si estandarizamos la hora a la que nos acostamos y nos levantamos y regularizamos ese proceso, vamos a tener, dicen algunos estudios, mejores niveles de alerta y mayor eficiencia quedándonos dormidos y en el descanso nocturno, mayor calidad del sueño. Lo importante es tener una regularidad en el momento en el que bloqueamos la exposición a luz azul, es decir, en el momento en el que producimos el apagón tecnológico. Sobre todo debemos evitar las longitudes de onda de 460 a 480 nanómetros. De la misma forma podemos regularizar el horario en el que comemos y en el que nos ejercitamos. Toda esta regularidad va a sumar, va a producir beneficios respecto a nuestro descanso, a nuestro rendimiento físico y cognitivo, sin ningún lugar a dudas. La regularidad aquí es clave, y esto es así, una vez más, viéndolo desde la lente de la evolución, porque durante toda nuestra evolución, durante todo nuestro tiempo en la Tierra, pues hemos estado expuestos a una regularidad máxima dictada por los ritmos de luz y oscuridad. Es decir, cuando las tribus de cazadores-recolectores hace 10.000 años, pues llegaba el momento llegaba la puesta del sol, pues disminuía la luz de forma natural y llegaba el momento de dormir. Naturalmente la secreción de melatonina disminuía porque no había otras fuentes disruptoras, puesto que la luz del fuego, que quizás era la única de la que disponían, pues emite una longitud de onda muy distinta, más dentro del espectro de la luz naranja, roja, y no es cronodisruptiva. Por lo tanto, hemos estado expuestos a mucha regularidad y esa regularidad se ha perdido en los últimos años. Volvamos a esa regularidad si queremos optimizar nuestro rendimiento en base a los ritmos circadianos. ¿Importa cuándo como? Sabemos que la tolerancia a la glucosa, es decir, la sensibilidad a la insulina, es mayor por la mañana, y sabemos que, dicen ciertos estudios, que la hora a la que tomemos pues, las calorías que vayamos a tomar es muy importante. Por ejemplo, en este estudio, una ingesta de 2.000 calorías por la noche produjo mayor ganancia de peso respecto a ingerir esas 2.000 calorías por la mañana. Sabemos que los early eaters, las personas que tienden a tomar su ingesta calórica pues más temprano en el día, tienen mejores parámetros metabólicos incluso corrigiendo con el mismo gasto energético, la misma ingesta calórica o la misma duración del sueño. Es decir, haciendo casi todo igual, tienen mejores parámetros metabólicos aquellos que tienden a tomar sus comidas más temprano respecto a aquellas personas que tienden a postergar mucho sus comidas. Y esto sobre todo se relaciona con el horario de la cena, con el horario de la última comida. Parece que no estamos diseñados para comer por la noche, para comer tarde. Y el time restricted feeding, es decir, el comer en ciertas ventanas horarias y limitarnos a esas ventanas horarias, parece que restaura la actividad cíclica, la ciclicidad de ciertos reguladores metabólicos como CREP, mTOR y MPK. Por lo tanto, parece que sí, hay ciertos beneficios de adelantar, de tomar la ingesta calórica temprano respecto a tomarla tarde. Y sí, cuando comamos, además de qué comamos, pues tiene un efecto directo en nuestro metabolismo. Seguimos con estudios parecidos. Vio que tomar un almuerzo antes de las 3 de la tarde en comparación a tomarlo después de esa hora se asocia a mayor pérdida de peso,
durante una estrategia hipocalórica de pérdida de peso. Después de una cirugía bariátrica, la hora a la que tomemos la comida principal del día, es decir, si la tomamos más tarde o más temprano, se asocia con la pérdida de peso, con la efectividad de la cirugía bariátrica. Y es que podemos predecir el IMC en función de si una persona pues ingiere un alto número de calorías más allá de las 8 de la tarde o no. Además, hay ciertos síndromes como el Night Eating Syndrome, un síndrome en el que las personas pues, tienden a maximizar la ingesta calórica o tomar gran cantidad de calorías pues, por la noche en horarios nocturnos. Se asocia a mayor adiposidad, a mayor IMC y a tendencias compulsivas respecto a la comida, es decir, a una actitud respecto a la comida nada saludable. ¿Y qué hay del Time Restricted Feeding? Básicamente es una estrategia similar, o por no decir es la misma estrategia que el ayuno intermitente. Consiste en comer en una ventana horaria, que puede ser más estrecha o más amplia, y ayunar en el resto de horas del día. Pues en este estudio tan bonito de Cell Metabolism se vio que el restringir la hora a la que se come de 6 de la mañana a 6 de la tarde, es decir, una ventana de 12 horas durante un año, pues consiguió mayor pérdida de peso después de 16 semanas de intervención, mayores niveles de energía y de energía en la mañana, ojo a esto que puede ser interesante, y menores niveles de hambre al irse a dormir. Cuidado, que pensamos que si dejamos de comer a las 6 de la tarde, pues vamos a estar muriéndonos de hambre por la noche, y puede que sea así los primeros días, pero cuando te adaptas, parece ser que incluso disminuye la ansiedad por la comida antes de dormir y el hambre asociado. Incluso, pues algún estudio dice que ese Time Restricted Feeding es capaz de revertir la disbiosis que la cronodisrupción induce, porque la cronodisrupción también afecta a la microbiota. Cuidado con esto. Y si jugamos con los macronutrientes, en este estudio de 78 oficiales de policías, se asociaron una rama a una dieta hipocalórica con carbohidratos solo por la noche y otra rama, la rama control, a dieta hipocalórica y carbohidratos en todas las comidas. Pues bien, la rama experimental, aquella que solo comió carbohidratos por la noche, demostró mayor nivel de saciedad por cambios en la secreción de leptina y grelina, hormonas que regulan los procesos de hambre y saciedad, mayor sensibilidad a la insulina y mejor función metabólica y parámetros inflamatorios en general. Datos todos a favor de que pues ese mito de que comer carbohidratos por la noche engorda, pues no tiene ningún sentido a la vista de la evidencia disponible. Parece que si concentramos los carbohidratos por la noche, además de descansar mejor, podemos tener ciertos beneficios metabólicos respecto a tomarlos repartidos por el día. En ratones pasa algo parecido. Pierden mayor peso, pierden mayor grasa, mayores niveles de adiponectina y menores de grelina, regulación al alza de señales anorexígenas, es decir, señales de saciedad, menos gluconeogénesis, más oxidación grasa y menos niveles de inflamación. Por lo tanto, parece interesante y quedaos con la idea de que lo que comamos importa, pero también importa cuándo lo comamos. Por supuesto, el ejercicio es otro regulador circadiano muy importante. Mejor hacerlo en horarios de luz para mayor sincronización entre los diferentes osciladores circadianos. Ejercicio mejor en horas de luz. Y vayamos a las rutinas. ¿Qué podemos hacer antes de dormir para mejorar nuestro descanso? Lo primero, y ya mencionado, es el apagón tecnológico. Llegado una hora del día, es importante apagar las fuentes de luz azul. No emitirnos a luz azul. Y si esto no es posible, tenemos mucha tecnología que nos puede ayudar
a evitar o minimizar esa exposición a luz azul. Hablo de F.lux, por ejemplo, un programa gratuito que minimiza la exposición a luz azul de forma inteligente, de manera que cuando llegan las 7 o las 8 de la tarde, en función de donde vivas, de tu latitud, pues disminuye la emisión de luz azul de tu ordenador o de tu tablet. La función Night Shift de la mayoría de smartphones y ordenadores también ayudan respecto a esto, hace la misma función. Sabemos que naturalmente nuestra temperatura disminuye pues hasta 1 grado, 1,5 grados por la noche, y que esa disminución de la temperatura ayuda a conciliar el sueño. Por lo tanto, lo que no podemos pretender es acostarnos pues en una habitación calurosa o con 2 edredones de más, pasando calor en definitiva, o habiendo, por ejemplo, recién acabado de entrenar, donde nuestra temperatura corporal, por supuesto, estará elevada. A mucha gente lo que le sirve también es una ducha, si no fría, una ducha con agua templada. De manera que ayudemos a esa disminución natural de la temperatura que se produce justo antes de dormir y que ayuda a conciliar el sueño. Y lo que debemos conseguir es una progresión a la oscuridad total. Debemos evitar cualquier fuente de luz artificial en nuestra habitación. Cualquier fuente. Se han demostrado que hasta pequeñas luces LED minimizan, es decir, disminuyen la secreción de melatonina. Y diréis, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que hace 10.000 años en las tribus de cazadores-recolectores dormían totalmente en la oscuridad? ¿Qué pasaba con la luz de la luna y demás? Pues sí, es verdad. Había cierta exposición lumínica por la noche, no era oscuridad total, pero es verdad que también el contraste entre el día y la noche en estas poblaciones de cazadores-recolectores que estaban expuestos al sol durante todo el día, pues ese contraste es mucho mayor que el que tenemos hoy día, en el que nos pasamos pues, el tiempo en las oficinas, en interiores, trabajando, y hay menos contraste entre luz y oscuridad. Por supuesto, no debemos ponernos a jugar al Call of Duty antes de dormir, ni a pelearnos con nuestro hermano, ni a realizar, por favor, tareas sencillas y poco estimulantes antes de dormir. Es un buen momento del día para pues ver qué hay que hacer mañana y planear las tareas que hay que hacer mañana, el próximo día, para recoger ropa que esté tirada por ahí, para poner lavadoras, para lavar platos, para ordenar, para realizar tareas que no nos supongan un estrés. No deberíamos estar mirando nuestro email, nuestro correo. Las redes sociales son una fuente de estrés, lo queráis o no, son una fuente de excitación. Son muy estimulantes las redes sociales para nuestro cerebro. Otra cosa que ayuda también es el journaling, sentarte, escribir acerca de el día, reflexionar acerca del día o acerca del día que viene, el día que se presenta mañana. Básicamente sentarte en tu escritorio, escribir, ayuda a evitar pues, esos pensamientos recurrentes que siempre nos sobresaltan a la hora de dormir y no nos dejan dormir. La paseata, es decir, darse una vuelta justo después de cenar, también parece que ayuda, o actividades físicas de baja intensidad como andar, estirar, un poco de foam rolling, yoga, etc. Todo esto puede ayudar y por supuesto tenemos que tener en cuenta la secreción, es decir, el aporte exógeno de melatonina, que también puede ayudar. Y los sleep trackers, las pulseras que están apareciendo en el mercado cada vez pues con mayor velocidad, cada vez aparecen más modelos y cada vez son más complejos y ofrecen más funcionalidad, pues también pueden ayudarnos a controlar y a monitorizar cómo es nuestro sueño, qué fases del sueño son predominantes en nosotros, si tenemos sueño profundo, si no tenemos, es decir, si tenemos suficiente sueño profundo o no lo tenemos. Es decir, llevar una monitorización bastante precisa de qué pasa por la noche. Estas pulseras pues son relativamente baratas, aunque las hay desde 600-700 euros a 60-70 euros. Y básicamente nos ofrecen información y feedback interesante. Yo les daría una oportunidad. También hay que pensar que
Esto hace 10 años, llevar un estudio del sueño más o menos preciso hace 10 años, costaba una millonada, costaba miles y miles de euros porque debía ser realizado en laboratorios específicos para ello, y hoy día lo tenemos pues a nuestra disposición en nuestra muñeca. Entonces, dar una oportunidad a estos dispositivos. Pero es que no solo lo que hagamos antes de dormir condiciona nuestro descanso, también lo que hagamos en los primeros 90 minutos después de levantarnos. Lo más importante, abrir ventanas, abrir cortinas, exponernos a luz azul. Simuladores de amanecer, ciertos relojes que simulan el amanecer y van aumentando la exposición lumínica progresivamente en el tiempo hasta que te levantas, hasta que suena la alarma, también ayudan. Igual que ayudan lámparas de luz blanca, que también se pueden comprar. Evita levantarte y coger Twitter, coger Facebook. La tecnología, como he dicho, es un gran excitador y lo que queremos es una activación paulatina. El desayunar o no desayunar, pues ya dependerá de tus hábitos, por supuesto, y de la estrategia dietética que estés tomando. Pero parece ser que, bueno, tiene un papel cronosincronizador el desayunar también en todo esta temática de la cronobiología. Y ejercitarte, pues ya hemos dicho que es un buen cronosincronizador también. Este es uno de los simuladores de amanecer que existen en el mercado, el que yo utilizo, el Philips Wake Up Lite, y la verdad es que funciona bastante bien. Hablamos ahora de la respiración nasal. El respirar por la boca mientras dormimos se ha relacionado con diversa patología nasosinusal. El respirar por la boca mientras dormimos se ha relacionado con el aumento del riesgo de padecer diversas patologías que se relacionan con peor descanso. La boca fue hecha para comer y la nariz fue hecha para respirar. Por lo tanto, la mejor forma de oxigenarse por la noche es respirando por la nariz. De ello habla Patrick McKeown en su libro The Oxygen Advantage, un libro que podríamos denominar la Biblia de la respiración nasal. Y aunque bueno, quizás no sea tan sólido científicamente como otros, pero es cuanto menos interesante y habla de la importancia de respirar por la nariz para mejorar nuestro rendimiento físico y nuestra salud. Merece la pena echarle un vistazo. Si un ciclo de sueño completo tiene aproximadamente 90 minutos, podemos contar ciclos para saber cuántos ciclos pues hemos llevado a cabo en una noche en base a las horas que hemos dormido. 7 horas y media de sueño correspondería con 5 ciclos, mientras que 2 ciclos únicamente, pues sería unas 3 horas de sueño y correspondería pues con un sueño muy escaso, con el que el cuerpo pues prácticamente le cuesta mucho funcionar. Entonces, de cara a planificar el sueño, a planificar el descanso, contemos ciclos. Esto es útil porque si nos levantamos en mitad de ciclo, nos vamos a sentir mucho más cansados. Si nos levantamos en sueño profundo, en fases NORREM 3 y NORREM 4, nos vamos a sentir mucho más cansados que si nos levantamos en fase REM al final de un ciclo o en fase NORREM 1 al comienzo del siguiente, es decir, al terminar un ciclo o al comenzar otro, que nos vamos a sentir mucho más descansados. Por lo tanto, si nos levantamos a las 7 de la mañana, por ejemplo,
pues contamos hacia atrás en ciclos de 90 minutos. Y si queremos dormir 5 ciclos, eso significa que a las 11:30, de la noche, pues deberíamos de estar dormidos. Para lo cual, pues conviene estar a las 11 en la cama, porque también tardamos un tiempo en quedarnos dormidos y hay un tiempo de transición vigilia-sueño, que en algunas personas es más y en otras es menos. Si levantándonos a las 7 de la mañana queremos dormir 4 ciclos porque tenemos que hacer un trabajo, tenemos que quedarnos a estudiar, tenemos que trabajar, o no, simplemente hemos salido de marcha, pues no te acuestes a la hora que te parezca y ya está. No, porque es muy probable que te levantes a mitad de ciclo y parezca que te ha pasado un tren por encima. Lo más razonable es, pues, contar 4 ciclos o 3 ciclos. Si quieres dormir 4 ciclos, pues deberías estar dormido a las 1 de la noche, lo cual te da más margen para trabajar, para salir, para disfrutar. No significa que sea lo óptimo, pero sí es mucho más óptimo que dormirte a la hora que te parezca y levantarte a mitad de ciclo. De esta manera, pues estando dormido a las 1, pues dormirías 6 ciclos. Dormirías 6 horas. Si aún así quieres forzar la máquina un poco más porque ha sido tu graduación, porque te has ido de fiesta y te has liado, porque estás terminando el trabajo de fin de grado, por el motivo que sea, y quieres dormir 3 ciclos, pues constaría de 4 horas y medias. Y no tendrías que estar dormido hasta las 2:30 de la mañana para levantarte a las 7. Y más importante que la hora a la que te acuestas es la hora a la que te levantas. La hora a la que te levantas es tu ancla. Es el momento en el que se resetea, es el momento en el que se resetea el ritmo circadiano y comienza un nuevo ciclo circadiano, es decir, un nuevo ciclo de 24 horas. Ese debe ser el momento de máxima regularidad. Debe ser una hora que se repita con máxima regularidad de forma interdiaria, es decir, todos los días nuestra ancla, nuestra hora de levantarnos debería ser la misma para una máxima regularidad circadiana. Si un día nos levantamos a las 7 o nos levantamos de lunes a viernes a las 7, pero el fin de semana nos levantamos a las 10, vamos a producir un retraso circadiano que lo vamos a sufrir el lunes y el martes, puesto que nuestro reloj se desincroniza en el momento en que variamos en gran medida la hora de levantarnos. Por lo tanto, nuestra ancla, nuestro momento de levantarnos es el más importante del día y tenemos que mantener máxima regularidad. Como sabréis, hay personas de tarde y hay personas de mañana. Aquellas personas de tarde pues no funcionan bien a primera hora de la mañana, sus niveles de concentración son bajos a esa hora, están irritables, no rinden en definitiva bien. Sin embargo, pues por la tarde y por la noche pues están muy despiertos, están muy alerta y tienen ganas de hacer cosas y trabajar. Son personas que suelen estudiar más cómodamente por la noche, suelen quedarse hasta horas de las madrugadas altas. Y sin embargo, pues eso, por la mañana no son capaces de rendir. Sin embargo, las personas de mañana, pues todo lo contrario. Llegado un momento de la tarde, pues no sirven absolutamente para nada más que para descansar, se apagan y necesitan descanso, pero son capaces de madrugar con un mínimo esfuerzo y están muy activas por la mañana. Son muy felices trabajando por la mañana y teniendo un grado de actividad muy alto por la mañana. Hablemos de la siesta o llamémosle periodo de recuperación. Hablemos ahora de la siesta, o como a mí me gusta llamarle, periodo de recuperación controlado. La siesta, pues, ha tenido muy mala prensa, siempre ha sido relacionada con falta de
con apatía, con gente poco trabajadora, con flojera, en definitiva, con desidia, con desgana. Ha tenido mala prensa. Aquel que se echa la siesta, pues parece que es un flojo, que no le gusta trabajar y que duerme durante el día. Pero la ciencia nos dice que echarse la siesta puede ser una de las mejores cosas que puedes hacer respecto a tu recuperación y a tu rendimiento. Sabemos que un episodio ultra corto de sueño, hablamos de no más de 6 minutos, ojo, no más de 6 minutos. Y diréis, ¿cómo se duerme una siesta de 6 minutos? Pues bien, es posible simplemente poniéndote a descansar voluntariamente, aunque no llegues a dormirte, pero el hecho de ponerte a descansar esos 6 minutos, a tener esa voluntad de echarte la siesta, pues tiene un efecto positivo en la performance de la memoria declarativa, es decir, mejoras cognitivas bastante claras con siestas ultra cortas de 6 minutos en este estudio de arriba, lo cual es bastante llamativo. Y por supuesto, pues también mejora niveles de alerta, niveles de trabajo, capacidad de trabajo en general. Por lo tanto, la siesta es algo a tener en cuenta, pero cuidado, no es conveniente echarse una siesta de más de 30-40 minutos a lo máximo. Esto es así porque pasado ese tiempo es muy fácil entrar en sueño profundo. Y si nos levantamos en sueño profundo, ocurrirá lo que he dicho antes. Se produce la llamada inercia de sueño y nos levantamos mucho peor que nos acostamos. Cansados, desorientados, sin capacidad de concentrarnos, con cefalea muchas veces. Seguro que si estáis escuchando os ha pasado esto más de una vez. Esto es porque os habéis pasado en el tiempo de la siesta. Una siesta naturalmente no debería durar más de unos 30 minutos. Para que veáis que la siesta no es de gente floja, no es una costumbre de gente floja, pues aquí tenéis gente alta que también duerme la siesta. Bill Clinton, Winston Churchill y Napoleón Bonaparte tenían entre su ajetreada rutina el dormir su siesta diaria. Y hay unas palabras de los cronobióticos, ya sabéis, sustancias químicas, ya sea de producción endógena o exógena, que son capaces de modular nuestros sistemas circadianos. Se han sintetizado muchos en los últimos años, siendo quizás el más conocido pues la melatonina. Aunque hay otros pues también como la agomelatina, el ramelteón, tasimelteón, el suvorexant, muchos otros que también están ganando bastante fuerza. Y bueno, la melatonina pues parece una hormona milagrosa, ¿no? Sabéis que es producida en la glándula pineal y tiene propiedades pues de protección cardiovascular, antiobesidad, antidiabetes, propiedades anticancerígenas, antioxidantes, antiinflamatorias, anti-aging, promotoras de inmunidad, neuroprotectoras y cronorreguladoras. Parece mentira que una sola sustancia producida por la noche pueda tener estos beneficios. Y quizás pues en relación con esto encontremos todos los perjuicios derivados de la falta de sueño o de no tener un correcto descanso. Solo hay que mirar a las acciones de la melatonina, que como sabéis es una hormona que se segrega cuando los niveles de luz caen y de esta forma se facilita pues la inducción al sueño. Y bueno, llevándonos algunos mensajes a casa para terminar, el descanso quizás es el factor dentro del mundo del fitness y del rendimiento en general más infravalorado y del que menos conciencia tenemos. Creemos que es una actividad pasiva que debe ocurrir por la noche sin que prestemos ninguna atención y no es así. Realmente hay una gran ventana de oportunidad respecto al descanso que nos permite pues de forma consciente mejorarla, y todo lo cual va a hacer que nuestra salud y nuestro rendimiento se vea bastante mejorado. Todo se trata de llevar una sincronía con nuestros ciclos, entender nuestros ciclos circadianos
de luz y oscuridad y respetarlos. Sabemos que si no hacemos esto y no lo respetamos, la cronodisrupción, el proceso que aparece llamado cronodisrupción, es un factor de riesgo de muchísimas enfermedades crónicas no transmisibles, básicamente todas las que nos matan en este siglo XXI. Tenemos que elevar la conciencia social de este problema, tenemos que tener conciencia de lo que las luces LED y otras fuentes de luz artificial pueden suponer, el peligro que pueden suponer cuando lo usamos de forma equívoca, y tenemos que maximizar regularidad. Es importante conocer que el metabolismo y los sistemas circadianos pues se hablan de forma recíproca a diario, se hablan constantemente de forma recíproca, de manera que uno influencia al otro y el otro influencia al uno, que parece que el ayuno intermitente o el time restricted feeding, es decir, el comer en una ventana horaria determinada, es una estrategia bastante potente de cara a mejorar parámetros metabólicos y calidad del sueño. Y bueno, podemos utilizar esto de los ritmos circadianos en nuestro favor, aplicándolo a áreas como metabolismo, nutrición, farmacología, medicina, entrenamiento, etc. ¿Vale? Esto sería un buen resumen de lo que hemos visto y nada más, os dejo por hoy. Si tenéis alguna duda podéis ponerla en los comentarios, estaré encantado de contestarla. Me alegro. Muchos habéis mostrado mucho interés en este tema, me parece un tema muy interesante y del que todavía hay que hablar muchísimo. Así que nada, a seguir aprendiendo, a seguir empoderando y nos vemos en el próximo vídeo.